Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo los trata la vida? Espero que de maravilla, irradiando energía positiva. Les doy la bienvenida una vez más a su refugio favorito para chismear sobre el universo del espectáculo, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense para un festín de emociones porque el tema que tenemos entre manos es de esos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen soñar despierto, de esos que simplemente no podemos ignorar, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Así es. Kerem. Hande. Sus nombres vuelven a resonar juntos, provocando un sismo de esperanzas y recuerdos. La sola mención de sus nombres evoca imágenes de momentos mágicos, de sonrisas cómplices, de una química que traspasaba la pantalla. Pero antes de que nos dejemos llevar por la marea de la nostalgia y las ilusiones, permítanme recordarles algo esencial. Si son nuevos por su humilde canal, o si han estado disfrutando de mis vídeos pero aún no se han unido a esta maravillosa comunidad, este es el momento de dar el gran salto. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos, los debates más apasionados y, por supuesto, toneladas de drama para sazonar sus días. Así que sin más demora activen ese botón rojo de suscribirse, enciendan la campanita para que no se pierdan ni una sola primicia, y conviértanse en miembros oficiales de esta familia virtual. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, dejemos los rodeos y vayamos directo al corazón del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres, una leyenda. Dos rostros que al unirse se convirtieron en el símbolo de un amor que trascendió la ficción, que inspiró a millones de personas en todo el planeta, que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en los finales felices. Y todo gracias a Sen Kalkapm, la telenovela turca que conquistó el mundo, convirtiéndolos en estrellas internacionales y, lo más importante, uniéndolos en un romance de ensueño. Su amor, nacido entre las cámaras y los guiones, floreció como una flor exótica, llenando de color y alegría las vidas de sus fans. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro, buscando señales de ese amor que parecía indestructible. Y durante un tiempo lo fue. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja perfecta, en el ejemplo a seguir, en la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación de Kerem y Hande llegó a su fin, de forma abrupta e inesperada, dejando un vacío enorme en el corazón de sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando todo tipo de rumores y especulaciones. ¿Incompatibilidad? ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? La verdad, solo ellos la saben. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y lidiando con la constante atención mediática. Hande ha protagonizado nuevas telenovelas y se ha convertido en un ícono de la moda, mientras que Kerem ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, sus nombres siguen estando inevitablemente ligados, generando un torbellino de emociones cada vez que se mencionan juntos. Y es precisamente en este contexto donde surge la supuesta confesión de Kerem, la chispa que ha reavivado las esperanzas y ha desatado la locura en las redes sociales. En las últimas semanas han proliferado vídeos, artículos y publicaciones que aseguran que Kerem Bürsin ha hecho una declaración contundente sobre Hande Erçel, una declaración que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha puesto a soñar a sus fans con una posible reconciliación. La frase en cuestión, la que ha provocado todo este revuelo, es simple pero poderosa: jamás olvidaré a Hande. Impactante. Una frase que, dependiendo de la entonación, del contexto y de la intención, puede interpretarse de mil maneras diferentes. ¿Un simple recuerdo? ¿Un cariño platónico? ¿Un arrepentimiento latente? O quizás, algo mucho más profundo, algo que aún late en lo más profundo de su corazón. Ahora bien, es fundamental mantener la calma y analizar la situación con objetividad. En el mundo del espectáculo, las noticias a menudo son manipuladas, exageradas o, en el peor de los casos, inventadas por completo. Los medios de comunicación, ávidos de clics y titulares llamativos, a veces recurren a fuentes dudosas o interpretan comentarios ambiguos para generar controversia y aumentar su audiencia. Por lo tanto, antes de dejarnos llevar por la euforia y empezar a planear la boda de Kerem y Hande,
debemos investigar a fondo y determinar si esta supuesta confesión es real o simplemente un producto de la imaginación de algún periodista sediento de fama. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin sobre esta declaración. Su equipo de representantes no ha emitido ningún comunicado al respecto, y el propio actor no ha hecho ninguna mención pública sobre el tema. La mayoría de las noticias que circulan en Internet citan fuentes anónimas o se basan en interpretaciones subjetivas de entrevistas pasadas. Sin embargo, la falta de confirmación oficial no implica necesariamente que la noticia sea falsa. Es posible que Kerem prefiera mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y evitar alimentar los rumores. También es posible que esté esperando el momento adecuado para hablar sobre el tema, o que simplemente no quiera hacerlo en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos? Sabemos que Kerem y Hande vivieron un romance intenso y apasionado, un romance que fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. Sabemos que ambos se tienen un gran respeto profesional, y que han hablado el uno del otro en términos positivos en diversas ocasiones. Sabemos que a pesar de la ruptura, siguen siendo figuras importantes en la vida del otro, ya sea como amigos, colegas o simplemente como personas que compartieron una experiencia única e inolvidable. La pregunta clave, la que todos se hacen, la que alimenta las esperanzas de los fans, es: ¿podría haber una reconciliación? ¿Es posible que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La respuesta, lamentablemente, es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad. La vida da muchas vueltas y las personas evolucionan, cambian de opinión y a veces se dan segundas oportunidades. Sin embargo, es fundamental recordar que Kerem y Hande son personas individuales, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. No podemos presionarlos ni obligarlos a hacer algo que no quieren. No podemos imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus elecciones. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, apoyar sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Si la confesión de Kerem es cierta, si realmente siente algo especial por Hande, es algo que solo él sabe y que solo él puede decidir qué hacer al respecto. Y si Hande siente lo mismo, es algo que solo ella puede decidir si quiere explorar una posible reconciliación. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos observar desde la distancia y esperar lo mejor, sin interferir en sus vidas ni alimentar falsas esperanzas. En todo caso, esta situación nos recuerda lo poderoso que es el amor y cómo las relaciones pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Kerem y Hande, a pesar de su ruptura, siguen siendo un ejemplo de cómo dos personas pueden conectar a un nivel profundo y crear algo mágico, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia, aunque haya tenido un final agridulce, seguirá inspirando a muchos y demostrando que el amor, en todas sus formas, es una fuerza transformadora que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y hablando de magia, quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué les pareció la telenovela Senkalkam? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Quiero leer sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, expresar opiniones y, por supuesto, disfrutar del mundo del espectáculo. Así que no se corten y déjenme saber lo que piensan. Los leo con atención. En resumen, hemos hablado de la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, una confesión que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha revivido las esperanzas de muchos fanáticos. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, destacando la importancia de la cautela, la objetividad y el respeto a la privacidad de los artistas. Y hemos compartido nuestras opiniones sobre la posibilidad de una reconciliación, recordando que el futuro es incierto y que las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información y el análisis que les he presentado. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola primicia. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y les deseo lo mejor. Hasta la próxima, mi gente linda. Que la felicidad los persiga.